El viento de Wyoming aullaba como un fantasma a través del interminable tramo de carretera nevada. Las manos de Emily Parker temblaban mientras se aferraba a su abrigo con más fuerza. Su aliento se percibía en el aire gélido. Llevaba casi una hora varada, con los faros desvaneciéndose en la distancia mientras los conductores ignoraban sus desesperados saludos. El mundo a su alrededor se sentía dolorosamente silencioso, el tipo de silencio que transmite miedo. Su coche estaba inmóvil, con el motor muerto y la batería del teléfono agotada. Intentó mantenerse fuerte, susurrándose a sí misma: alguien se detendrá. Alguien tiene que hacerlo. Pero con el paso del tiempo, la esperanza empezó a desvanecerse como los últimos vestigios de luz, desapareciendo en la tormenta. Dot justo cuando se giraba para volver a subir a su coche helado. Débiles rayos de luz atravesaban la nieve. Un par de faros atravesando la niebla. Se le encogió el corazón. El ruido de una vieja camioneta se hizo más fuerte hasta que se detuvo a su lado. La puerta se abrió con un crujido y salió un hombre alto, de hombros anchos, con una chaqueta desgastada y guantes. Su aliento se nubló al acercarse, con un tono firme y cálido. ¿Está bien, señorita?, preguntó. Emily dudó, pero asintió. ¿Mi coche? Se acaba de parar. Llevo horas aquí fuera. El hombre le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Me llamo Jack. Soy mecánico y estoy en RIP. Vamos a echar un vistazo. Jack se arrodilló junto al capó, levantándolo con la facilidad que da la práctica. Salió vapor silbando, mezclándose con el aire frío. Sus manos se movían con seguridad. Con la linterna en los dientes, inspeccionaba el motor. Los alternadores se han fundido, dijo al cabo de un momento. Tiene suerte de que no se haya muerto en la carretera principal. Podría haber sido peor. Emily se abrazó a sí misma, observando a este desconocido trabajar en silencio. No hablaba mucho, pero había algo reconfortante en su forma de moverse. Tranquilo, seguro, como alguien que ya había visto todos los problemas y sabía que tenían solución. Quería confiar en él, pero una parte de ella se mantenía cautelosa. ¿A qué distancia está tu taller?, preguntó en voz baja. A 16 kilómetros, respondió, cerrando el capó. Tengo una grúa que puede llevarte sano y salvo. Debió de percibir la vacilación en sus ojos, porque añadió con suavidad. Tú puedes sentarse en la camioneta. La calefacción funcionaba bien. Su amabilidad parecía fuera de lugar en el gélido mundo que los rodeaba. Ella asintió lentamente, dándose cuenta de que no tenía mejor opción. «¿De verdad que te detuviste por mí?», murmuró mientras él aseguraba su coche a la base. Jack soltó una risita, mirándola. «Alguien tenía que hacerlo», dijo simplemente. Su voz no transmitía orgullo, solo una silenciosa decencia. Emily subió a la camioneta, el calor de la calefacción bañándole los dedos congelados mientras la camioneta avanzaba rugiendo, remolcando su coche averiado a través de la ventisca. Se encontró observándolo, sus ojos concentrados, las líneas de cansancio en su rostro, la firmeza en sus manos. Había algo en el que no encajaba en el mundo que ella conocía. Algo arraigado, real, ajeno al ruido de las ciudades y las pantallas. La nieve golpeaba el parabrisas mientras conducían en silencio. Emily finalmente lo rompió. ¿Siempre ayudas a los desconocidos en las tormentas?, preguntó en voz baja. Jack sonrió levemente. No siempre, pero esperaría que alguien se detuviera si fuera mi hija. Aquí. Sus palabras impactaron más profundamente de lo que él creía. Miró por la ventana, pensando en la poca amabilidad que había visto últimamente, en cómo nadie más se había detenido. Cuando finalmente llegaron al pequeño taller, su letrero brillante decía reparaciones de autos Cole. El tipo de lugar que parecía tener historias enterradas en cada rincón. Dentro, el taller era cálido, desordenado, pero organizado, con herramientas colgadas cuidadosamente, una motocicleta a medio emparejar en la esquina y una pequeña estufa de leña para calentarse.
Jack señaló una silla. Siéntate, caliéntate. Revisaré tu auto de nuevo a la luz. Emily se sentó, con las piernas aún temblando de frío. Por primera vez en horas, se sintió segura. Al verlo trabajar, se dio cuenta de lo natural que parecía. El ritmo de sus movimientos. El suave zumbido que emitía en voz baja, como si arreglar cosas no fuera solo su trabajo, sino su lenguaje. Después de un rato, le ofreció una taza de café. Un poco amargo, dijo, pero te calentará. Ella lo tomó agradecida, rozando las manos de él por un breve instante. Allí había algo en ese toque, una extraña sensación de familiaridad, de un cuidado silencioso que las palabras no podían expresar. Gracias, susurró. Él asintió, volviéndose hacia el coche, concentrado de nuevo. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero en ese pequeño garaje, el tiempo parecía ralentizarse. Dos desconocidos, uno perdido, el otro enraizado, se encontraron en un instante. Ninguno lo esperaba, pero ambos lo necesitaban. Mientras lo observaba apretar tornillos y revisar cables, sintió que algo se despertaba. No era exactamente atracción, sino seguridad, la que llega cuando alguien te ve de verdad. Emily aún no sabía quién era Jack en realidad. El hombre tras su actitud tranquila, la razón por la que siempre se mantenía apartado. No podía saber que su llegada esa noche conmovería partes de su corazón. Pensó que se habían congelado hacía mucho tiempo. Por ahora, solo había la tormenta, el zumbido de un motor y una calidez que no provenía del fuego, sino de la inusual bondad de un hombre que se detenía cuando nadie más lo hacía. El garaje estaba en silencio, salvo por el rítmico sonido de la llave inglesa de Jack al chocar contra el metal. La única bombilla del techo parpadeó, proyectando largas sombras sobre el suelo manchado de aceite. Emily estaba sentada en una vieja silla cerca de la ventana. Sus dedos aferraban una taza de café humeante que olía ligeramente a óxido y humo de leña. Afuera, la tormenta había amainado, dejando tras de sí una quietud blanca que cubría las colinas de Wyoming. Lo observó moverse con serenidad, con las mangas arremangadas y la grasa manchada en los brazos. El tipo de hombre que no necesitaba hablar mucho para causar impacto. Su mundo era sencillo, pausado y extrañamente reconfortante. ¿Siempre trabajas tan duro?, preguntó Emily en voz baja, rompiendo el silencio. Jack rió entre dientes sin levantar la vista. Solo. Cuando el coche de alguien decide morir en una tormenta de nieve. Ella sonrió levemente. El primer atisbo de calidez regresaba a su rostro cansado. Él levantó la vista brevemente, encontrando su mirada. ¿Haces esto por todos?, preguntó de nuevo. Jack se encogió de hombros, apretando un cerrojo, solo por quienes más lo necesitan. Su tono era relajado, pero sus ojos transmitían algo más profundo, una comprensión silenciosa, tal vez nacida de años de ayudar sin esperar nada a cambio. Como a medida que avanzaba la noche, Emily se encontró hablando más. Quizás fue el crepitar del fuego o la forma en que Jack escuchaba, realmente escuchaba, lo que hizo que las palabras se le escaparan. Le contó que había dejado su pequeño pueblo natal en Nebraska, persiguiendo sus sueños de universidad e independencia. Pero las cosas no habían salido como las había planeado. El dinero se acabó más rápido de lo que pensaba, admitió con la voz ligeramente temblorosa. Me echaron de la residencia la semana pasada. Conducía de vuelta a casa para decirles a mis padres que había fracasado. Soltó una risa temblorosa que sonó más a un sollozo. Supongo que el coche se paró antes que yo. Jack dejó la llave inglesa y se apoyó en el banco de trabajo, con los brazos cruzados. No la interrumpió ni sintió lástima. Simplemente asintió, con expresión tranquila y firme. No fracasaste, dijo en voz baja. Sigues en pie, ¿verdad? Eso es la mitad de la batalla. Sus palabras le pesaron profundamente en el pecho. No estaba acostumbrada a ese tipo de consuelo. No de desconocidos. No de nadie últimamente.
Se volvió hacia el motor, murmurando. Los motores se averían todo el tiempo. No significa que estén acabados. Solo significa que necesitan un poco de trabajo. Ella lo observó atentamente mientras hablaba, dándose cuenta de que sus palabras no se referían solo al coche. Jack parecía un hombre con bastantes averías. Tal vez las suyas propias. Pareces alguien que ha pasado por eso, dijo ella. Él esbozó una leve sonrisa, con la mirada fija en el alternador. Todos nos quedamos varados a veces, Emily. La diferencia es lo que haremos a continuación. La calefacción silbó suavemente en la esquina, intentando contener el frío. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos no era incómodo. Era sanador. Dot, para cuando la tormenta afuera cesó por completo, Jack estaba hundido hasta los codos en el compartimento del motor. Emily notó su cuidado y cada movimiento. Paciente, deliberado, como si no solo estuviera reparando un coche, sino reconstruyendo algo que importaba. Se levantó y se acercó, envolviéndose más fuerte en la manta. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Él levantó la vista, sorprendido, pero no con desdén. ¿Alguna vez has sostenido una linterna? Ella rió suavemente. Una o dos veces, él sonrió y se la entregó. Entonces estás cualificada. Durante la siguiente hora, ella permaneció a su lado, sujetando la luz firmemente mientras él trabajaba. De vez en cuando, sus manos se rozaban fugaces roces que transmitían una silenciosa electricidad. Ella le hacía preguntas sobre las herramientas, las piezas, el funcionamiento de los motores, y él respondía a cada una con paciencia. Todo es cuestión de tiempo, dijo. Explicó. Cada pieza depende de otra. Si una está desequilibrada, todo deja de funcionar. Lo mismo con la gente, supongo. Ella asintió, viéndolo apretar el tornillo. Entonces, ¿qué pasa cuando algo está demasiado roto? Él hizo una pausa, mirándola por un largo momento. Luego encuentras a alguien dispuesto a arreglarlo de todos modos. Las palabras flotaron en el aire, suaves pero pesadas. Cuando el último perno encajó, Jack retrocedió y se limpió las manos con un trapo. Pruébala ahora, dijo. Emily se subió al asiento del conductor, con el corazón latiéndole con fuerza. Giró la llave y el coche tosió, luego rugió a la vida. El sonido resonó por el silencioso taller, se llevó las manos a la boca, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Lo hiciste, jadeó. Jack sonrió levemente, frotándose la nuca. No, dijo. Lo hicimos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, el peso de todo la golpeó a la vez. El agotamiento, el miedo, la amabilidad que no esperaba. Salió del coche, secándose las mejillas. No tengo mucho para pagarte, dijo. Susurró. Apenas alcanza para la gasolina. Jack negó con la cabeza inmediatamente. No todo es cuestión de dinero, chico. Prométeme una cosa. Parpadeó. ¿Qué? Él sonrió con dulzura, con una mirada suave pero firme. Cuando veas a alguien atascado, ayúdalo, aunque solo sea con una linterna. Emily rió entre lágrimas y asintió, trato hecho. Por primera vez en días, sintió que podía respirar de nuevo. El calor en su pecho no tenía nada que ver con la calefacción ni con el café. Provenía de algo mucho más raro. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que no era solo un lugar para arreglar coches. Era un lugar donde las cosas rotas, tal vez incluso las personas rotas, tenían una segunda oportunidad. Al amanecer, la nieve afuera comenzó a brillar. Jack estaba junto a la puerta, observándola prepararse para irse. Cuídate, dijo. El camino está despejado, pero aún hay hielo. Emily dudó antes de subir a su coche. Jack, la miró, esperándote. No solo arreglaste mi coche, dijo en voz baja. También me arreglaste un poco a mí. Su sonrisa era pequeña, casi tímida.
Supongo que añadiré eso a la lista de reparaciones. Rió suavemente, arrancando el motor. El sonido era fuerte, vivo, un latido en la fría mañana. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor. Jack estaba fuera del garaje, con las manos en los bolsillos, observando hasta que las luces traseras desaparecieron en el amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, Emily ya no se sentía perdida. Se había quedado varada en medio de la nada. Pero tal vez era justo ahí donde debía estar. Porque a veces la persona adecuada te encuentra cuando has dejado de creer en alguien. Lo haré. El aire matutino de Wyoming traía el aroma de la nieve derretida y el aceite de motor. Mientras los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas del garaje, Emily estaba junto a su coche reparado. Con la mochila colgada del hombro, su aliento visible en el frío. Jack sirvió café de un termo abollado, con manos ásperas y firmes, movimientos lentos y pensativos. Le entregó una taza con una leve sonrisa. «Toma», dijo, «las carreteras siguen resbaladizas. Esto te mantendrá caliente». Lo aceptó con cuidado, sintiendo el peso silencioso del momento. La tormenta que casi la había congelado la noche anterior le había dado algo mucho más poderoso que el calor, una sensación de ser vista, de ser ayudada sin preguntas ni condiciones. «Supongo que esto es un adiós», dijo Emily en voz baja, apartándose un mechón de pelo de la cara. Jack se apoyó en su camioneta, limpiándose las manos con un trapo como siempre hacía antes de un largo silencio. «Por ahora», respondió con ojos amables. «Tienes lugares a donde ir, personas en las que convertirte». Ella sonrió levemente ante eso, no del todo lista para irse, pero sabiendo que ella también debía hacerlo. «Te lo pagaré algún día», dijo con seriedad. Él negó con la cabeza inmediatamente. «No necesito eso. Solo recuerda lo que te dije. Siempre hay alguien dispuesto a parar. Sé uno de esos alguien». Su tono era simple, pero las palabras calaron hondo, grabándose en su memoria. «Dot». Emily miró alrededor del pequeño garaje. Una última vez, el descolorido letrero de automóviles de carbón en la pared. El viejo calentador zumbaba, el olor a aceite y savia de pino. No era glamuroso, pero era real. Era honesto. Se dio cuenta de que había aprendido más sobre la humanidad en esta pequeña tienda que en cualquier aula. «¿De verdad lo crees? ¿Verdad?», preguntó, porque la gente todavía se detenía para ayudarse mutuamente. Jack esbozó una pequeña sonrisa torcida. «Cada vez que empiezo a dudarlo, alguien como tú aparece y me lo recuerda». Le dolió el corazón la dulzura de su voz. No era un hombre que hablara mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra importaba. Dot, mientras salía del aparcamiento de grava, con su coche reparado zumbando suavemente. Emily miró por el retrovisor. Jack estaba donde lo había dejado, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, la luz de la mañana iluminando sus rasgos cansados. Saludó y, por un breve instante, creyó verlo sonreír con una sonrisa más blanca que antes. No sabía entonces que esas pocas horas en un pueblo olvidado de Wyoming cambiarían el curso de su vida. Pasaron los meses, la nieve se derritió formando arroyos que surcaban las verdes colinas. La primavera llegó y se fue, y para el verano, el recuerdo de esa noche aún estaba fresco en la mente de Emily. Había vuelto a la universidad, había empezado a trabajar a tiempo parcial y a hacer voluntariado con grupos de ayuda. Pero sin importar a dónde fuera, no podía olvidar ese acto de bondad. El hombre que se detuvo cuando nadie más lo hizo. Empezó a compartir su historia en línea, publicando sobre cómo la compasión de un desconocido le había devuelto la fe en la humanidad. Para su sorpresa, la gente respondió. Cientos, luego miles de desconocidos compartían sus propias historias de bondad, de haber recibido ayuda, de ayudar a otros. Inspirada, Emily decidió ir más allá.
Ahorró todo lo que pudo de su trabajo a tiempo parcial y lanzó algo pequeño pero poderoso. Un proyecto comunitario que ofrecía asistencia en carretera a viajeros varados, especialmente en zonas rurales donde la ayuda rara vez llegaba rápido. Lo llamó Turner Way, por el camino donde Jack la había encontrado. Comenzó con 3 voluntarios en una sola camioneta. Pero en cuestión de meses, las donaciones llegaron en masa, la gente se inscribió para unirse, los medios de comunicación lo recogieron, llamándolo un movimiento de bondad construido a partir del buen corazón de un hombre. Entonces, una fresca tarde de otoño, Emily se encontró de vuelta en Wyoming. Conducía un coche nuevo, uno para el que había ahorrado, y lo arregló ella misma. Aplicando los consejos mecánicos de Jack. Le había enseñado aquella noche nevada. Al llegar al conocido garaje, el corazón le latía con fuerza, con una mezcla de emoción y nerviosismo. La vieja camioneta azul seguía aparcada delante, con el mismo óxido en la puerta. Sonrió. Nada había cambiado mucho, salvo que todo estaba en mal estado. Jack estaba debajo de un coche cuando oyó pasos. «Enseguida voy», gritó, saliendo de debajo del chasis. Al levantar la vista y verla, abrió los ojos ligeramente, seguidos de una cálida sonrisa de complicidad. «Maldita sea», dijo, poniéndose de pie. «No pensé que te volvería a ver». Emily rió, con los ojos brillantes. «Te dije que encontraría la manera de pagarte». Él rió entre dientes, negando con la cabeza. «Ya lo hiciste, chico. Lo conseguiste». Se acercó y le entregó un folleto doblado. «De hecho», dijo, «empecé algo por ti». Lo abrió lentamente, leyendo el nombre impreso en letras claras. El estilo Turner, ayudando a los viajeros varados a encontrar esperanza en la carretera. Debajo había una foto de voluntarios ayudando a conductores en las zonas rurales de Estados Unidos. Jack parpadeó, sujetando el papel con sus manos ásperas como si fuera frágil. «¿Tú hiciste esto?», preguntó en voz baja. Ella asintió, sonriendo con un nudo en la garganta. «Me dijiste que siempre hay alguien dispuesto a detenerse. Quería asegurarme de que la gente nunca lo olvidara». Durante un largo rato, no dijo nada. Su mandíbula se movió ligeramente, con los ojos empañados de una forma que Emily no esperaba. Finalmente, soltó una risa silenciosa. «No pensé que inspiraría un movimiento», dijo, con la voz cargada de emoción. Ella sonrió suavemente. «No lo hiciste», respondió. «Inspiraste esperanza». Estaban uno al lado del otro fuera del garaje. El viento traía el leve zumbido de los coches que pasaban por la autopista distante. Jack miró hacia la carretera y negó con la cabeza con una sonrisa. «Supongo que tendré que empezar a tener el teléfono encendido». Bromeó. «No puedo tener a mi propio alumno dirigiendo una tienda más grande que yo». Emily se rió. «Demasiado tarde para eso, viejo. Ya tenemos 20 voluntarios». Él rió entre dientes y por un momento ambos se quedaron en un cómodo silencio. El tipo de silencio que dice más que las palabras. Eso mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un carmesí dorado. Emily se giró para irse de nuevo. «¿Vendrás a visitarnos?», preguntó Jack con indiferencia, aunque su tono tenía un dejo de esperanza. «Solo si prometes parar para la próxima persona que necesite ayuda», dijo ella con una sonrisa traviesa. «Siempre lo hago», respondió. Se subió a su coche y bajó la ventanilla. «Cuídate, Jack. Tú también, chico», dijo, levantando una mano. Dot mientras se alejaba. El viejo mecánico vio cómo las luces traseras se apagaban en el mismo tramo de carretera donde una vez la encontró fría, asustada y sola. Ahora conducía con confianza, transmitiendo su lección al mundo. «Dot». Jack se volvió hacia el taller. La luz que se apagaba se reflejaba en el letrero de la automoción. Por primera vez en años,
sintió algo profundo y poderoso. No orgullo, sino paz. Tal vez el mundo no era tan frío como parecía. Tal vez un acto de bondad realmente podía desencadenar una reacción en cadena. Kilómetros más adelante, Emily sonrió para sí misma al ver a un conductor varado pidiendo ayuda. Sin dudarlo, redujo la velocidad, se detuvo y salió al viento. La mujer dentro del coche levantó la vista sorprendida cuando Emily dijo las mismas palabras que había oído una vez en esa noche nevada. «¿Está bien, señorita?» Siempre hay alguien dispuesto a detenerse. Y así, la bondad continuó. La compasión de un mecánico había encendido una chispa que nunca se apagaría.